Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras pausas activas. En caso mío, en mi caso, estaremos trabajando sobre unas pausas activas muy particulares. Estamos hablando sobre una pausa activa que se llama gimnasia. Pero no vamos a brincar, no vamos a saltar. Se llama gimnasia cerebral. Como ya lo dije o hemos hablado en otras pausas activas, nuestra gimnasia cerebral sirve para la coordinación, para mantenernos despiertos, para mantenernos, despertar el interés. A veces cuando nosotros hablamos y recibimos mensaje de lo que estamos viendo y queremos aprender, de golpe el cerebro a veces se bloquea o se tensa y difícilmente nos entra el conocimiento. Pero cuando realizamos algunos ejercicios para agilidad mental, para la gimnasia cerebral, nuestro cerebro se abre, se destapa y, ¿cómo decir? Como si dijera el cerebro, ya me desperté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que recibir? Entonces, más o menos en esas funciones, más o menos en términos no muy científicos, en mis términos, en pequeños términos que les puedo dar, así funciona nuestra gimnasia cerebral. Ese es el propósito de la gimnasia cerebral. Vamos a ver muchos ejercicios y de diferentes maneras. O a veces un ejercicio parecido al otro, se parece al otro, pero el truco es pequeño y es para agilizar nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, primero vamos a levantar los 4 dedos, vamos a cerrar nuestro pulgar, en el otro vamos a hacer una L, vamos a hacer una L, pero va a ser así, entonces, para que podamos irlo moviendo. ¿Vieron? El chiste a veces es hacerlo despacio y poder ver nuestras manos. Podemos comenzar a hacerlo y viendo nuestras manos. 4, cambiamos. Pistola y cambiamos. Cambiamos así. Cambiamos así. Ok. Ese es uno de los que podemos empezar a elaborar. Podemos empezar a hacer para ir ejercitando. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido lo podamos hacer. El chiste de esta gimnasia cerebral es hacerlo despacio. Podemos ir cambiando. Hasta podemos ver nuestras manos, podemos ir viendo qué es lo que vamos a poner, Así podemos ir moviendo nuestras manos, nuestras manos, pues, para ir cerrando. Vamos a hacerlo así también. Perdón. Vamos a hacer también algo semejante. Vamos a poner nuestros 4 dedos. Vamos a cerrarlo así, como el anterior. Este es el segundo. Y el otro, bien. ¿Ok? ¿Vieron?
es, es un poco más complicado también el otro. Bueno, vamos a empezar, vamos a poner los 4 dedos, cerramos el meñique también, al igual que en el otro, y vamos good, bien, ok. Vamos a poner así, vamos despacio, vamos viendo. Ahí casi sale pistola como el otro. No, hombre, este es nada más así. Este es más. Ay, perdón. Pero esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de la gimnasia cerebral. Y lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar trabajando nuestra gimnasia cerebral. Ya dimos dos ejercicios. Poquito, pero vamos a ir agilizando. Te recomiendo que practiques los que no te hayan salido, los que no te hayan quedado. Te recomiendo mucho practicar estos movimientos para despertar el interés de nuestro cerebro. ¿Ok? Nos vemos la próxima pausa activa. Que Dios les bendiga. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos trabajando aquí en nuestras clases virtuales. Estamos en nuestras modalidades de clase virtual. Estamos trabajando en la materia de historia. Habíamos estado hablando de muchas cosas sobre México. Hemos estado hablando sobre la conquista. Vimos este periodo de las culturas prehispánicas, México Tenochtitlan, pero solo unas cosas así muy superficiales. Vamos a ver si en esta semana que es de retroalimentación podemos hablar sobre las culturas prehispánicas, algo más centrado a algún grupo o alguna cultura. Vamos a hablar sobre el periodo de la colonia, periodo colonial o virreinato, como se le llamó también al periodo de gobierno de España en esta colonia que le llamaron Nueva España. Esto fue alrededor del siglo XVI, 1500, que comienza 1521, que comienza la conquista, que termina, se da por terminada la conquista que se le da a la Nueva España, se le conquista definitivamente. Entonces vamos a hablar sobre ese punto, vamos a tratar este periodo importante en la historia de nuestro país, porque después de la destrucción del imperio azteca, o el imperio mexica, ya saben que es azteco mexica, estaba en la ciudad de Teotihuacán, y el sometimiento de los nativos, los conquistadores españoles pues se dispusieron a derribar la antigua capital azteca. Les decía, destruyeron códices, destruyeron imágenes, destruyeron tantas cosas que hoy serían de vital importancia para el conocimiento de la cultura en sí, de la cultura mexica y también de las otras culturas, porque tenían muchos códices donde hablaban de los otros grupos, de las otras zonas culturales con los que tenían ellos mucho contacto. Entonces era de vital importancia, era sumamente importante el poder estar en constante movimiento por las actividades comerciales, y eso le originaba a tener contacto con otros grupos, relacionarse con otros grupos, y ello le llevaba a poder escribir sobre estos grupos. Entonces, fueron haciendo muchas actividades sobre estos grupos, fueron revisando muchas cosas sobre estos grupos y fueron exponiendo mucho sobre estos grupos. Entonces, eso era de vital importancia. Los conquistadores, les decía, se dispusieron a destrozar al imperio mexica, en este caso a Tenochtitlán, y fue básicamente para fundar una nueva ciudad, una ciudad que no estuviera lejos de las características europeas.
O sea, iban a vivir acá, pero querían vivir lo más cerca de lo que ellos tenían allá. O sea, querían hacer todo lo que había allá, lo querían hacer acá. Querían fundar esta nueva ciudad, que en este caso se llegaría a convertir en la capital del virreinato de la Nueva España. Estamos hablando de la Ciudad de México. Ahí buscaron establecerse o establecer el centro político y de poder de la Nueva España. ¿Por qué? Porque como era la capital más importante del grupo más poderoso en Mesoamérica, en esta parte de Mesoamérica, pues ahí quisieron ellos, los españoles, fundar su gobierno, fundar su historia, o comenzar a crear una historia encima de la que ya había. Se conoce, por supuesto, a esta etapa, a este periodo del virreinato, porque en el país, o en este caso en la colonia, no hablemos de país porque todavía no era, en este caso la colonia, durante el tiempo que duró, fue gobernada por un representante del rey de España, que tenía el título de virrey, o sea, segundo rey. El rey estaba en España, la madre patria en España, y el rey designaba quién iba a venir como virrey a la colonia de la Nueva España. Entonces el rey era el primero y el virrey era el segundo, que podía decidir. Aclaro que primero tenía que consultar si era algo complicado, si era algo difícil, si era algo que podía solucionarse rápidamente, pues lo podía decidir el virrey. Pero si era algo muy importante, tenía que consultarlo con las autoridades en España, con el rey español. No, en casos menores sí tenía autoridad para poder hablar, para poder decidir lo que estaba bien o lo que estaba mal, pero solo en asuntos menores. Asuntos más importantes en cuanto a los impuestos y recaudación, pues tenía que consultar básicamente al rey de España. Empieza el virreinato en 1521, les decía, apenas termina la conquista del imperio mexica, comienza esta forma de gobierno, el virreinato. Cuando cayó en poder de los españoles el imperio mexica, y pues termina hasta que se da el levantamiento de la independencia de España en 1821, cuando se firma el Acta de Independencia de México, año en que se declaró la independencia de México, es cuando se firma el acta, que es un 20 de septiembre de 1821, cuando se firma el acta, porque el 19 de septiembre de 1821 se decreta, mas no se firma el acta de independencia. Entonces, de 1821, si hablamos de 1521 a 1821, estamos hablando de 300 años que vivió nuestro pueblo mexicano bajo el yugo de los españoles. Los nativos sufrieron muchísimo en estos 300 años. Los españoles comenzaron a trabajar, apenas conquistaron, empezaron a introducir instituciones políticas a la nueva colonia, como le llamaban ellos, la Nueva España. Empezaron a introducir instituciones políticas, leyes, forma de organización en las ciudades, forma de organización para todo el territorio. Trajeron instituciones como la iglesia,
como la encomienda, como el ayuntamiento, como la Inquisición, la Santa Inquisición, con el objetivo nada más de afianzar el dominio español en la región, en estas zonas. Territorios o poblaciones de, que se hicieron de México, de Estados Unidos, o que eran de Estados Unidos, como Arizona, lo que hoy son los estados de Arizona, California, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Nevada, Nuevo México, Texas, Oklahoma, en los Estados Unidos, era parte de México o pertenecía a la Nueva España. Y hacia el otro lado, en Centroamérica, estaríamos hablando en Guatemala, en la parte de Centroamérica, en Cuba, la Capitanía de Guatemala, también la Capitanía General de Filipinas, territorios de la Florida, Luisiana y lo que era la Nueva España eran colonias de España, eran colonias que pertenecían a España. En este caso, la Nueva España no solo administraba las tierras comprendidas entre estos límites de Estados Unidos y parte de Centroamérica, sino también parte del archipiélago entre Filipinas, Asia y algunas islas menores en la Oceanía, también eran parte del dominio de España. O sea, era un extenso territorio que dominaba España. El periodo de la colonia, que les decía, abarca del siglo XVI, XVII y XVIII, son 300 años. 300 años que estuvieron realmente bajo los pies de España. Se funda el virreinato, oficialmente bajo la Constitución de Cádiz. Se establece en el virreinato el primer virrey de la Nueva España, que fue Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza fue el primer virrey de la Nueva España. Desapareció hasta 1821 al emitirse una nueva Constitución de Cádiz. O sea, desaparece el virreinato como forma de gobierno en las colonias de la Nueva España, y en este caso de España en sí, deja de establecer esta forma de gobierno. Existieron en los virreyes que representaban al rey en las colonias, básicamente. Este personaje era considerado de alto ego, se sentía el dueño de todo en el periodo o en el lugar que gobernaba. Tenía que cumplir instrucciones que recibía de España, en este caso del Consejo de Indias, que era quien le ordenaba lo que debía hacer. Se destacaba por haber realizado un gobierno, si se lograba destacar por hacer un buen gobierno, no era movido de su cargo. El rey movía continuamente a los representantes, a los virreyes, los cambiaba, pues por el enriquecimiento ilícito que hacían, con lo que obviamente el rey sabía que no le reportaban todo lo que les entraba, se quedaban con mucha parte, pero por eso él ponía gente de mucha confianza, y a pesar de esa confianza, pues los movía continuamente, porque sabía que ahí había mucho dinero. Entonces, se tomaba como norma elegir entre la nobleza o entre los funcionarios que se hubieran destacado en sus tareas. O sea, se elegía a aquellos funcionarios del rey que cumplían cabalmente las indicaciones y eran leales. Entonces ellos eran considerados para ser virreyes de algún lado. ¿Cuáles eran las funciones de los virreyes? Pues representación directa de la corona española, velaban por los asuntos económicos del virrey,
por los impuestos, aplicaban las leyes que eran emitidas desde España, o sea, las leyes que emitían en España se debían cumplir en las colonias. Tenían a su cargo la defensa del virreinato de cualquier ataque. Ellos tenían que salir y luchar a favor del rey, siendo la máxima autoridad en cuanto a lo militar. Se reunía también con la Real Audiencia para ver asuntos relacionados con el virreinato, a ver qué pasaba, qué necesitaban o cómo podían mejorar. El primer virrey, Antonio de Mendoza y Pacheco se llamaba su nombre, su nombre correcto era Antonio de Mendoza y Pacheco. Fue nombrado el primer virrey en 1535. Duró alrededor de 15 años porque hasta el 1550 dejó el cargo. Ese fue el primero, y como él hubieron otros tantos que se desenvolvieron en el cargo de virrey. El último jefe político superior de Nueva España no era virrey, ese cargo ya se había destituido, fue Juan de O'Donoghue, el representante de la corona española. Fue el que firmó el acta de independencia de México hasta 1821, cuando se cumplió totalmente el acta de independencia. Bueno, nos vemos la próxima, seguiremos trabajando y revisando algo sobre la colonia. Que Dios les bendiga.